Es que ahora que dije también, ustedes duermen hoy en su propia cama. No hay nada más rico que dormir en la cama de uno. Cuando íbamos a ese lugar, unos podían dormir en una cama, otros dormíamos en el suelo. Pero la cama no es como la mía, ¿verdad? Un colchón así gordo. No, era una espuma así, bueno, por lo menos tenía una espuma delgaditita. Y la cama eran unas tablas. Entonces, usted amanecía en forma de tabla. Pero eso no era lo peor, sino que en la noche, esa casa, que era una casa de una finca, las paredes llegaban como a esta altura. Y las ratas, usted estaba acostado en el suelo o en el camón, las ratas pasaban por la cornisa, así. Eran unas ratotas. Si usted lograba dormirse, al rato empezaba a huir por aquí. Eran murciélagos que le volaban a usted así, sin hablar de unas cucarachotas terribles. Bien, usted iba llegando a esa casa más o menos a las 10 de la noche. No lo estaban esperando con una comida rica y demás. Y a dormir, porque había que levantarse como a las 5 tal vez, para ir al culto que era por allá. ¿Cómo añoraba uno la cama de la casa y la comida de su casa? Pero también qué agradecido estaba uno con el Señor por los hermanos que en la iglesia daban para que uno cuando llegaba allá por lo menos tuviera donde comer, aunque era comida ahí, o un lugar donde por lo menos dormir. Los misioneros 0 kilómetros tienen que ayudar a los misioneros que andan allá, por allá. Señor, en este momento quiero orar por todos estos misioneros que tenemos aquí. Para que tú les guardes su casa, tú les guardes su comida, su ropa, que tú les guardes el lugar por donde ellos caminan. Y no solo eso, Señor, que tú les multipliques a cada uno de ellos, para que ellos puedan compartir con los misioneros de 100.000 kilómetros. Y sobre todo para que puedan compartir con otras personas todas las bendiciones que tú les has dado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Paso a la segunda parte de la predicación. Y se llama, la primera era un misionero 0 kilómetros. Yo soy un misionero como 15 kilómetros hoy, del lugar donde vivo, aquí. Y la segunda parte, el espejo misionero. Todos los cristianos, todos tenemos un espejo espiritual para ver cómo estamos. En ese espejo, que es un espejo de cuerpo entero, usted se ve desde la cabeza hasta los pies. Usted en ese espejo se asoma y usted puede ver cómo está usted espiritualmente. Si está gordo espiritual o si está flaco espiritual. Por cierto, la palabra no dice flaco espiritual, la palabra dice falto de peso espiritual. O puede ser que usted espiritualmente esté débil o fuerte. En ese espejo usted se da cuenta. Cuando usted se asome a ese espejo, si usted se parece al pueblo de Israel, usted está en problemas. Usted necesita ayuda espiritual urgentemente. Porque dice la palabra que cuando usted se asoma a ese espejo, usted tiene que parecerse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces usted cada día se asoma al espejo y de ese lado está el Señor Jesús y de este lado está usted. Entonces usted se ve ahí al Señor Jesús y usted, ¿verdad? Así somos.
Porque dice la palabra que usted va creciendo hasta llegar a la estatura de la plenitud del Señor. Todos tenemos ese espejo. Ser misionero es una orden del Señor. No hay duda, lo acabamos de leer. Pero como todas las órdenes que da el Señor, todas, usted tiene dos opciones. Usted puede obedecer y decir sí, o puede decir no me interesa. Usted tiene esas posibilidades. O como decía mi abuelo allá en Heredia en aquellos años, hacerse el chancho. Tiene esas dos posibilidades. Saco esto de hacerse el chancho porque los cristianos, todos sabemos lo que es hacerse el chancho, ¿verdad? Somos muy dados a eso. Alguien que se hace el chancho es alguien que no ha dicho ni que no, ni que sí. Es una forma de eludir responsabilidad. Pero que en el reino espiritual significa no. Pero se está haciendo el chancho. Usted puede decir sí, voy a obedecer, voy a ser un misionero 0 kilómetros, voy a respaldar con mi casa, con mi ropa, o puede decir no me interesa, es su decisión. Ahora, esta decisión de decir que no es algo que nosotros tomamos poco a poco. Poco a poco, cuando usted se da cuenta, usted está diciéndole al Señor que no. Mire, esto es como la oración. Nunca he conocido a un cristiano que diga: a partir de mañana no voy a volver a hacer oración, nunca más. Nadie dice eso. Pero poco a poco, cada día vamos dejando de hacer oración, hasta que llega el día en que no oramos. O tal vez nos acordamos cuando almorzamos y Señor, gracias por esta comida. O si la noche está muy oscura y da miedo, hacemos oración. O cuando tiembla, hacemos oración. Pero ¿cuántas veces al día hace usted oración? Así que para lo que está haciendo y se pone a hacer oración, aunque sea 1 minuto. 1 vez, 2 veces, 7 veces, como hacía el pastor. Les cuento un secreto que todos sabemos: hemos dejado de hacer oración. ¿Y cómo lo hemos logrado? Poco a poco. Y ninguno de ustedes dijo: mañana no vuelvo a hacer oración. Poco a poco dejamos de hacer oración. Y poco a poco dejamos de obedecerle al Señor. Israel dejó poco a poco de obedecerle al Señor. Vamos a Éxodo, capítulo 19. Éxodo 19, porque ahí el Señor le está dando la orden a Israel de que tenía que ser un pueblo misionero. Éxodo 19, versículo 1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ni siquiera habían pasado 3 meses y ya el Señor les estaba dando esta orden. Versículo 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel:
Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Repito, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. El plan de Dios al elegir a Israel como su pueblo no era que ellos llegaran a la tierra prometida, aplastaran a todo el mundo y se quedaran viviendo ahí para siempre, sino que ellos llegaran a su tierra prometida y de ahí empezaran a contarle a los demás pueblos quién era el Dios que había hecho los cielos y la tierra. Para eso, ellos tenían que ser, versículo 6, dos cosas: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y dos, y gente santa. Un sacerdote es alguien que ministra a Dios hacia las demás personas. Así como hace usted en su casa, que es el sacerdote de su casa, ministra a Dios hacia las demás familias. Pero Israel jamás ministraron al Señor a las demás personas. Y el segundo punto, tenían que ser gente santa. Gente santa, primeramente, es estar apartado de las cosas del mundo. Y ellos terminaron haciendo lo que todos los pueblos a su alrededor hacían. Cosas como quemar a sus hijos, a los bebés, en una fogata para dedicarlo a Moloch. Cosas como esas, además de la sodomía, la corrupción y todo lo demás. También se llenaron de una gran hipocresía y religiosidad. Ellos eran por fuera súper santos, pero por dentro vamos a Hechos, capítulo 10. Ser misionero básicamente es ir a otras personas a compartir el Evangelio. Pero vea cómo ve Pedro al pueblo de Israel. Hechos capítulo 10, versículo 28. A Pedro le dijeron que tenía que ir a predicar donde Cornelio, que era romano, era gentil. Y vea lo que les dice Pedro. Y les dijo Pedro, 10:28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Se imagina usted un misionero pensando así? Qué abominable ir a predicarle a aquellos. No los resisto. No querían juntarse con los demás. En Costa Rica, aquí nosotros, hace unos años, padecíamos de lo mismo, los cristianos evangélicos. Todo era abominación. Entonces teníamos guarderías cristianas, escuelas cristianos, colegios cristianos, hospitales cristianos. Empezaron a hacerse condominios para que la gente viviera de solo cristianos, porque era, como dice Pedro, abominación juntarse con los demás. ¿Recuerdan la cápsula que dio el hermano? La secta que se llamaba los esenios. Ellos no vivían en Jerusalén porque decían que ahí era pura corrupción. Entonces fueron a vivir a las montañas porque ahí se podían mantener puros. ¿A dónde están ellos ahora? No existen.
El que tenga oídos. Jesús, en sus días de la tierra, hablaba con los pecadores, se juntaba con las prostitutas, con los que recogían impuestos, con los ladrones, con los soldados, con los fariseos, con todos. Pero él se mantuvo bien. El apóstol Pablo más adelante dice que él se hizo débil con los débiles, griego con los griegos, flaco con los flacos, feo con tal de ganar a alguien. El apóstol Pedro retoma el versículo que leímos en Éxodo 19, en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es el mismo versículo de Éxodo. Por supuesto, cuando Pedro escribe esto, ya el Señor le había dado garrote para que entendiera que tenía que ir a predicar el Evangelio a esos abominables gentiles. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra, está hablando ahora no de Israel, sino de ustedes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora voy a leerle la segunda parte que nunca se lee. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted es linaje escogido, igual que Israel. Real sacerdocio, igual que Israel. Nación santa, gente santa, igual que Israel, o lo mismo que le dijeron a Israel. Adquirido por Dios. A Israel lo sacaron de Egipto, a ustedes lo sacaron del Egipto espiritual. Adquirido por Dios. Y Pedro es vivo y dice, para anunciar las virtudes de aquel, lo que no hizo Israel. Usted lo está haciendo. O cuando usted se asoma al espejo espiritual, se parece a Israel, con barba y flecos y todas esas cosas que se ponen, y velo y una gorrita, pero nunca predicaron de las virtudes de aquel. ¿Se acuerdan cuando el Señor iba con los discípulos caminando por esa calle que a lo mejor es la misma de la cápsula, y el Señor le da hambre y va y dice, mira una higuera, y va a la higuera y rebusca entre todas las hojas y no encuentra nada, y la maldice, y al día siguiente esa higuera estaba seca? Esa higuera es símbolo de Israel. Voy concluyendo. Queda clarísimo, espero que sí, que ser misionero es algo de cada uno de nosotros. Algunos, queriendo hacer las cosas más rimbombantes, entonces dijeron que misioneros son los que van por allá y los de aquí evangelistas. Misioneros somos todos, los de 100.000 kilómetros y los de 0 kilómetros. La semana pasada tocaron a la puerta de mi casa, era de noche, ya estaba cansado y casi nunca abro a esa hora porque me da pereza, entonces abren mis hijos. Bien, tocaron la puerta y dije, voy a ir a abrir, y eran los testigos de Jehová. Qué salado. Bien, los atendí ahí en la puerta, ¿verdad? Me dieron un librito y empezaron a darme la doctrina que ellos profieren. Por cierto, es terrible las cosas que aún ellos creen y se respaldan en la Biblia. Por ejemplo, nada más por ejemplo, siguen pensando que solo se van a salvar 144.000 personas. Yo les decía, pero ustedes leen la Biblia.
Y que a cada rato les preguntaba eso y me decían, sí, nosotros leemos la Biblia porque eso está en tal versículo y tal esto. Les insistía que ellos se saben unos cuantos versículos y lo demás no sirve. Bien, ahí intercambié con ellos y demás. Gané como 5-0. No se fueron a traer el líder. Y sé que no van a volver a mi casa, ya me ha pasado. Después de eso, el Señor me pregunta, ¿qué vistes? Para contestarle al Señor hay que pensar. El Señor pregunta, ¿qué vistes? Y le dije, bueno, Señor, 2 mujeres, una mayor y una jovencita. ¿Qué más vistes? Me dieron un libro y la doctrina de ellos. ¿Qué más vistes? Que no manejan muy bien la palabra o la manejan a su antojo. ¿Qué más vistes? Me tenía. Y con la última pregunta le di vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué más viste? ¿Qué más viste? Yo me pasaba todo lo que había pasado y no encontraba qué más había visto. Hasta que tuve que decirle al Señor, Señor, la verdad es que no sé si había otra cosa que ver, pero yo creo que ya lo vi todo, no había nada más que ver. Y me dice el Señor, eso era lo que quería que vieras, que no había nada más que ver. No había nada más que ver. Y me dice, ¿por qué? No tenían nada más que dar. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba con ellos. Y me dijo, vea la palabra, Marcos 16, 17, y vamos a ir a la palabra. Marcos 16, 17. Evangelio de Marcos, capítulo 16, 16, 17, 18. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ojo a esto. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. El punto es que por más que brinquen, toquen la puerta, le den tratados así de gordos y demás, no pueden echar fuera demonios, no pueden sanar a los enfermos, no pueden hablar nuevas lenguas, porque esta palabra, estos versículos son solo para los hijos de Dios. Ustedes. Hoy el Señor dice, a mi pueblo se le olvidó anunciar mis virtudes. Se ha vuelto a estancar en su tierra prometida. Y que esto está pasando por 2 razones. Se han olvidado, ustedes y yo, del poder de Dios y de su presencia. Te has olvidado, dice el Señor, de que con tus manos, véase sus manos, esas manos, que con tus manos puedes imponerlas y sanar a los enfermos. Te has olvidado. Te has olvidado que eso es una buena virtud del Rey de Reyes y Señor de Señores para usted. Dice el Señor, te has olvidado de que con tu boca puedes echar fuera demonios. Hace unos días nos acordamos
de esas mentiras católicas, de tradición y de costumbres, de Francisco de Asís, que decía que hay que dar testimonio y en última instancia, si es necesario, hablar. Eso es del diablo. Los demonios no se echan con el testimonio, se echan hablando la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de demonios, muchos piensan nada más, los que vienen a revolcarse aquí, echan espuma y hablan todas esas cosas. Pero hay unos demonios que son más feos y poderosos que esos, y que no se ven, ni se oyen, ni les interesa que los vean ni los oigan. Le oye el nombre de uno de ellos: temor. Le oye el nombre de otro: religiosidad. ¿Cuántas personas no están atadas a costumbres y tradiciones porque un demonio las tiene agarradas? Un demonio o religiosidad las tiene agarradas. Y usted, que conoce la palabra de Dios, no la dice para que ese demonio lo suelte y lo eche fuera. No estoy hablando de venir a echar demonios, estoy hablando de esos también. Y el Señor le dice: te has olvidado de mi poder. Esto no es solo un reproche, me dijo el Señor, sino más bien una exhortación y una invitación para que usemos y nos acordemos del poder de Dios y de su presencia y de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es el trabajo de los misioneros, anunciar las virtudes. Si usted es un misionero 0 kilómetros o quiere ser un misionero 100.000 kilómetros, el Señor tiene algo para usted. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted puede tomar dos decisiones. O le dice: sí, voy a ser misionero sobre las manos, ¿no? O sigue haciéndose el chancho. Señor, oremos. Primero que todo, mi gran y buen Señor, queremos pedirte perdón. Cada uno de nosotros aquí, porque nos hemos olvidado de anunciar tus virtudes, las virtudes de aquel que nos sacó de donde estábamos y nos ha traído a vivir una vida de paz y de tranquilidad, arropados por tu poder, arropados por tu amor, y nos hemos olvidado de anunciarle a los demás que ese amor puede estar con ellos. Y nos hemos olvidado de usar nuestras manos y sanar a los enfermos. Y nos hemos olvidado de liberar a los cautivos. Unos están cautivos de mentiras, otros de hechicerías, otros de brujerías, otros están cautivos de religiosidades, otros están cautivos con palabras que les dijeron que son mentiras, y nos hemos olvidado de liberarlos. Por eso te pedimos perdón. Perdón, Señor. Pero también queremos llegar a ti y queremos hacer nuestras tus palabras. Y en este momento proclamamos cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, que en tu nombre echaremos fuera demonios, que en tu nombre hablaremos nuevas lenguas, que en tu nombre tomaremos en las manos serpientes, y si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño, y que en tu nombre sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Esas palabras, Señor, las hacemos nuestras hoy.